Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al videoblog de Derecho Romano 2. Y bueno, quiero empezar agradeciendo a todas y a todos por sus palabras ahí en WhatsApp. Si desconcierta y que alguien salga con comentarios adversos, evidentemente no creo que sea ninguno de ustedes y sospecho que tampoco sea alguien de la universidad, porque nosotros en la facultad pues tenemos un buen ambiente, procuramos ser educados. Una cosa es que uno puede tener diferencias de ideas y uno puede criticar las ideas de otros, pero no tienes por qué entrar a ataques personales. El caso es que, pues sí, como pueden ver, hay profesores que son gente ya muy veteranos dentro de la institución. Yo me acerco a la universidad entre 2003 y 2004 en algunos cursos de posgrado que se tenían como especialidad intercambiados con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. O sea que ya llovió para que digan que estoy fuera de la comunidad universitaria. Y por otra parte, cabe decirlo, eh, pues vamos, obtuve esta clase por oposición en una convocatoria pública. Había gente en el tribunal como Sara Vietoslovsky, estaba también don Jesús López Monroy, ya han fallecido incluso, y hay aulas con su nombre. Así que esta serie de comentarios, pues bueno, nos los pondremos como medalla y ahí está. Yo puedo entender que haya ataques a youtubers eh, que ya tienen mucho de comunicación con un avatar o están muy experimentados en estas lides y pues saben emplear incluso hasta equipo prácticamente profesional para editar muy bien sus vídeos. Hay un amigo catalán, Joan Planas, que la ha pasado muy mal porque él es un español en toda forma. Incluso él escribió un libro muy curioso que se llama Cómo me hice español a través de los bares, donde él se iba reuniendo con gente en las barras de los bares y a base de tomar cerveza, cañas, vinitos, pues fue conociendo gente de todo el interior de España, no nada más de Cataluña, y darse cuenta de la grandeza que tenía esa, esa serie de personas. La realidad es que nos podría parecer raro esto, pero los catalanes han sido adoctrinados durante largos 40 años con ideas que los han hecho creer que España les robaba, que Cataluña le daba de comer al resto de las comunidades autónomas de ese estado. Incluso no se refieren a España, sino hablan del Estado español como una manera despectiva, pensando que España era un invento del franquismo. España es algo que existe desde 1492 y que como monarquía universal hispánica o imperio español, pues se consolida con la coronación de Carlos I, conocido por nosotros como Carlos V, en 1519. De hecho hay una anécdota por ahí un poco extraña, ¿no? Un buen amigo, cuando vio por primera vez el chocolate Carlos V, dijo, ¿y esta qué estupidez qué es, no? Es como si nosotros fuéramos, se me ocurre, a Australia y alguien vende un chocolate que se llame Benito Juárez, ¿no? Pero bueno, se murió de la risa después. Lo cierto es que a partir de ahí se funda un imperio, el imperio donde nunca se puso el sol, llegó a ser el imperio más grande de la historia, que ante el cambio dinástico en el año 1700, cuando Carlos II, el hechizado, no deja descendencia, pues por una serie de intrigas, un testamento muy peculiar, en fin, algo que no viene a cuento aquí traer a la palestra, pues lo cierto es que provocó que llegase la Casa de los Borbones a reinar, siendo esta pues una casa principalmente francesa. Llegó a haber incluso por ahí italianos. Hubo un rey muy destacado de estos orígenes como Carlos III, pero que de ninguna manera, diríamos, tiene la camiseta puesta. Y bueno, pues el imperio español fue menguando. Ni qué decir que las invasiones napoleónicas, cuando finalmente golpean a España en 1808, pues constituyeron un auténtico gancho al hígado. Y si les gusta el boxeo, pues habrán visto que cuando alguien recibe un gancho al hígado,
el boxeador acaba un poco atontado, puede ser que siga recibiendo golpes hasta que repentinamente cae knockout. Es un golpe que tiene efectos retardados y muy graves, además a largo plazo, deja secuelas muy duras. El boxeo mexicano se caracteriza por eso, por el gancho al hígado, el uppercut. Y eso fue lo que le sucedió al Imperio Español. Cuando Napoleón invade España, pues hay un momento de perplejidad porque había abdicado el rey Fernando VII, porque empieza a haber juntas provisionales de gobierno en todas partes, a ver qué se puede hacer. De hecho, el movimiento de Hidalgo y compañía, pues tiene un poco de ese perfil. Hidalgo grita viva Fernando VII. De México se le conocía como ciudad o la audiencia, pero no había un pensamiento en el cual se hablase de México como nación. Esto lo empieza a ir manejando ya Morelos. Y sin embargo, dentro de las dimensiones de una Nueva España que llegaba prácticamente al actual Canadá, pues realmente era un movimiento minoritario. El imperio había tenido la Nueva España en condiciones pacíficas por casi 300 años. Podemos ir a Campeche y ver las murallas, los baluartes, que son como los de Puerto Rico, o los de Cartagena de Indias en Colombia, o los de Santiago de Cuba, en fin, que eran para protegerse de la piratería inglesa, pero por lo demás adentro, pues había una especie de policía por un tiempo que fue la Santa Hermandad, pero vamos, era un paraíso de seguridad. Cuando Alexander von Humboldt viene a conocer este virreinato, pues queda impresionado de la riqueza natural que tiene y del amplio desarrollo, incluso en la construcción de edificios. La Ciudad de México es calificada por él como la ciudad de los palacios, y hoy muchos de estos palacios pues son tristemente vecindades, es más, hasta taquerías. No tengo nada en contra ni de las vecindades ni de las taquerías, pero esto es patrimonio de la humanidad y a la gente hay que darle salida de vivienda. A quienes tienen el negocio de nutrirnos con el magnífico taco, que para mí me parece el platillo número uno de la comida universal, pues bueno, aprovecharlo en donde debe de aprovecharse. Porque realmente si le invirtiéramos al centro histórico tendríamos un patrimonio turístico que le generaría mucha riqueza a México. Pero bueno, quería hacer esta reflexión porque sí, Joan ha recibido ataques durísimos y sigue publicando. Joan Planas, lo pueden buscar en YouTube, y es un youtuber bastante bueno. Hay uno que es su rival, pero los dos son amigos míos, que es un tío blanco y hetero, muy simpático. Él sí tiene un avatar, a veces saca su cara cuando tiene que enfrentar. Justamente hoy lo hacía por una señora que lo atacó acremente, y bien, pues eso me levantó el ánimo para no rajarme, ¿no? Y continuar con esto, porque vamos, aquí la intención no era hacer un canal de YouTube, que sí lo pienso hacer un día un videoblog para que sea un espacio editorial y opinar sobre lo que está pasando. Pero en este momento tenemos una emergencia, un semestre que ha tenido altibajos. Hay que recordar que tuvimos aquel duro 9 de marzo en el que las compañeras pues se unieron con las mujeres de México, y pues estábamos en una facultad de solo varones, y que se sentía triste, sobre todo porque detrás de esa protesta, de ese paro al cual yo me solidaricé como lo externé en clase, pues hubo homicidios muy graves, lo que se ha tipificado como feminicidios, de acuerdo a la terminología de Marcela Lagarde, que se tenía que poner un hasta aquí, y sin embargo continúan. Es impresionante que no tengamos datos certeros sobre lo que está pasando con la pandemia, que no tengamos la estructura médica indispensable para atender una crisis de estas dimensiones, y que aún así, con esta pandemia, el número de muertos este mes es impresionante. Muertos por el crimen organizado o por delitos menores. Lo cierto es que el país está fuera de control. Tenemos índices de violencia que ya superan a los de Somalia o superan a los de Afganistán.
que no es ningún motivo de orgullo. E incluso en el índice Gini de desigualdad económica estamos en el 5.º lugar de la tabla de abajo para arriba. Esto nos tiene que poner a pensar en cómo dar soluciones. El que me criticó ahí en el comentario, que luego lo borré, hombre, si luego algún amigo ve esto o ustedes mismos, pues no tiene caso ver ese tipo de tonterías. Dijo que era un charlatán. Vamos, estamos dando clases, pero también, como siempre ha sido un signo personal, pues comparto mi opinión sobre el entorno, por una razón, porque quiero mi país. Quiero Hispanoamérica, considero que somos un todo, nos une una lengua desde la Patagonia y en gran parte de los Estados Unidos. Y como me recordaba un buen amigo que tiene a su hermano viviendo en Canadá, pues incluso en Canadá hay muchos mexicanos y mucha gente de habla hispana, de Colombia, de Uruguay, de Argentina, de Chile, que también han ido a trabajar para allá. Estamos viendo una tragedia humanitaria de proporciones casi bíblicas en Venezuela. Estamos hablando de que se han exiliado más de 5 millones de venezolanos. Esto no es cosa fácil de visualizar. Por lo tanto, pues claro que me preocupa el devenir de nuestra sociedad. Si les he comentado que soy un hispanófilo y que me he dedicado a la historia de la Nueva España, es porque admiro nuestra cultura, que parte en principio de nuestra lengua, de nuestro lenguaje. Debemos estar orgullosos del español, que es una de las lenguas más habladas en el mundo. Incluso cuando se pretendía hacer del chino mandarín el segundo lenguaje, pues en realidad el lenguaje dominante es el español. Cuando las Filipinas pasa a poder de los Estados Unidos de América, pues se extirpó esta lengua, pero imagínense que se hablaba hasta en Oceanía. Hay un país como Guinea Ecuatorial que perteneció a España, donde ustedes pueden ver perfectamente africanos de color que hablan español. O sea, es una lengua que ha llegado a todas partes. Y además, esto me consta como viajero que he sido, que a donde vayas siempre te encuentras un mexicano. No sé por qué somos omnipresentes, pero en los lugares más inusuales hay mexicanos. Se acordarán que no hace mucho la selección mexicana decidió la llegada al Mundial de Fútbol en Nueva Zelanda, y había mexicanos ahí que no tomaron un avión para ir a apoyar al Tri, sino que ahí vivían, ahí trabajaban. Entonces también somos difusores de esta lengua que nos ennoblece, y nosotros tenemos un premio Nobel de Literatura, un premio Nobel de la Paz. Esto se ha construido pues gracias a ese manejo del lenguaje y a que hay una cultura que, insisto, se puede palpar arquitectónicamente hablando en el centro histórico. Si a alguien le parece charlatanería estar orgulloso de la universidad en la cual formamos parte, porque yo formo parte de ella, y así quedó acreditado desde el año 2008 con esa convocatoria y haber vencido en ella para la asignatura de Derecho Romano, pues miren, hay que sentirnos muy orgullosos de que aquí estamos contra toda esperanza en circunstancias negativas metiendo los kilos. Y aunque no lo dice estrictamente el Quijote, por lo tanto no lo escribió Miguel de Cervantes y Saavedra, pues bueno, hay un dicho popular por ahí que dice: ladran Sancho, luego andamos. Es decir, que digan, nosotros vamos a seguir adelante y que se fastidian. Y bueno, hablando de traer la camiseta del país, pues hoy traigo esta camiseta, pues porque hasta mañana podré ir a la tintorería. Pues qué le vamos a hacer, ¿no? Estos son los riesgos de la cuarentena, pero lo importante es mantener la higiene, y que además aquí en el rincón, como les he comentado, entre libros te veas, hace un calor de aquellos, y eso que ya para filmar quito el foco de allá, que ya me estaba dejando como chicharrón en taquería, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a continuar. Y habíamos dejado la última sesión hablando acerca de los principios generales del derecho, que por cierto, esto de retomar algunos libros
que a veces por rutina uno da por sentado de que ya los había leído, ya había trabajado con ellos, pues los deja uno en el estante, ¿no? Y hay una riqueza impresionante. Este artículo sobre los Regula Iuris es fascinante y lo estuve repasando anoche después de haber grabado, porque el tema de los principios de derecho es uno que me ha apasionado. A mí no me gusta la mezcolanza que se ha hecho ya con la doctrina de Ronald Dworkin, porque él pertenece a otra tradición jurídica que es el common law. Entonces ahí hay que hilar fino, porque incluso el lenguaje, que en principio es lengua inglesa, técnico jurídico, tiene otros significados. Cada palabra tiene otras acepciones. Y es cierto que muchos doctrinistas en lengua castellana han adoptado, los autores anglosajones, con mucho interés. Incluso Editorial Ariel publicó Tomar los derechos en serio, Takes Rights Seriously, y se publicó en nuestra lengua. Pero siempre hay que tener muy claro el tamiz de una tradición jurídica con respecto a otra, porque en derecho, si algo es clave, es que las palabras tienen un significado. Hablábamos en el anterior vídeo del título 17 del libro 50 del Digesto. Bueno, pues el título 16 del libro 50 del Digesto trata precisamente sobre el significado de las palabras, porque no podemos confundir, en caso de que seamos médicos, al glúteo con el pectoral. Nos meteríamos en un gran problema. Una de las cosas absurdas que están pasando en España es que el ministro de Salud, que fue una cuota política precisamente con los independentistas catalanes, es un filósofo y está haciendo aquello una gestión desastrosa, en la que además, para colmo, aparecen hienas y aves de rapiña para lucrar con una tragedia, comprando material simple y llanamente inútil, porque no quieren favorecer a otro empresario y quieren hacer su propio negocio. Estos son crímenes contra la humanidad, A ver qué sucede por allá una vez que termine eso, y a ver qué pasa por acá también. Yo sigo preocupado porque los datos que dan no encajan con la realidad. Máxime que acaban de llegar Spring Bakers aquí, que esto parecería una Arcadia feliz, y que solamente porque comemos tacos somos inmunes, como yo voy a decir por ahí un disparatado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, hay que tomar muy en serio el uso, sobre todo del cubrebocas, la higiene de lavarse las manos, la higiene de la ducha frecuente. Aunque no tengamos camisa elegante que ponernos, bueno, pues ir una camiseta limpia y estar al tanto de todas y cada una de las exigencias sanitarias que tenemos ahí presentes. Pues bueno, nos habíamos quedado con los Regula Iuris y hacía esta divagación en cuanto al lenguaje, porque vamos a seguir nosotros en nuestra línea romanística. Ronald Dworkin será una curiosidad para el estudio del derecho constitucional y ver cómo demonios ha surgido ese principio de interpretación conforme, que a mí me parece a veces un atentado a la gramática, porque en cambio sí tiene el artículo primero constitucional en su párrafo segundo un principio de interpretación explícito, que es el principio pro persona. Pero bueno, no es aquí derecho constitucional y ya lo dejaremos para otra ocasión. Si está por ahí mi buen amigo Poncho, que está haciendo su tesis sobre esto de principios y reglas y la diferencia, pues le deseo mucha suerte e iluminación. Échale ganas, mi Poncho Loera. Y si descubres la diferencia entre la física cuántica y la física tradicional, pues hombre, un abrazo muy fuerte. Dicho esto, pues saludos para Alberto, para Marco Holguín, para Mafe, para Andy, para Itzme Betagui, para Itzel Murillo, para Caricio, que han pedido saludos, para Claudia Montserrat, qué bonito nombre Montserrat. Yo tengo la Virgen del Pilar,
pero tengo también una moreneta, que es Nuestra Señora de Montserrat, que no es la patrona de Cataluña, por cierto, esa es Nuestra Señora de las Mercedes, pero sí es la advocación más importante en Cataluña, al menos porque el monasterio donde está, donde hay unas rocas prepirenaicas impresionantes, pues es muy conocida. Es un nombre pues muy bonito, Montserrat, que me trae muchos recuerdos de mis cuitas por Cataluña alguna vez, porque a pesar de las locuras, hombre, la tierra y las buenas personas no tienen la culpa de otros, ¿no? Y Cataluña, si ustedes van a España, una vez que logre pasar toda esta tragedia, vale la pena ser visitada, sobre todo en la región pirenaica. Hay monasterios impresionantes, y entre ellos este de Montserrat. Pues bueno, dado los saludos, vamos a seguir con los Regula Iuris. Pero los autores medievales, nos dice aquí el autor de este artículo, dentro de la recopilación de textos de derecho romano que coordina Rafael Domingo, pero los autores medievales no se limitaron a reproducir en sus obras las reglas jurídicas contenidas en el corpus, sino que ellos mismos en sus glosas y comentarios formularon nuevos aforismos o brocardos, en muchos casos resumiendo en frases lapidarias el espíritu de los textos de la compilación de Justiniano, o formulando de manera más concisa algunas de las reglas que ésta contenía. Un fenómeno semejante se produjo en el ámbito de la práctica forense, donde de forma anónima fueron gestándose y creándose también nuevos aforismos que acabaron por incorporarse al acervo común de los brocardos. Desde luego, porque el derecho no es algo terminado. Desde que es un fenómeno cultural que responde además a fenómenos a su vez sociales, pues el derecho tiene que estar también en constante actualización, tiene que responder con la realidad. Y en este orden de ideas, el derecho pues tiene que ser consecuente con los hechos. No podemos o no se debe de legislar sobre lo que no existe. Como les comentaba en aquella película de La Caída, espero que la puedan ver durante la cuarentena, pues Hitler en un momento dado está dando órdenes a ejércitos que no existen, o pidiendo que se desplacen divisiones que no existen. Y el derecho no puede estar así, no puede haber una brecha entre el ser y el deber ser, como lo había planteado Kant. El derecho tiene que ser profundamente realista, por eso tiene que ser la norma de la normalidad. Bueno, continuamos con esto. De esta manera, junto a las reglas elaboradas por los jurisconsultos romanos, se fueron añadiendo otras que en no pocas ocasiones reflejan igualmente los principios que inspiraron el ordenamiento jurídico de Roma. Esto será muy interesante, si me encuentro con Poncho Loera, se lo voy a poner a leer. De esta manera, junto a las reglas elaboradas por los jurisconsultos romanos, se fueron añadiendo otras que en no pocas ocasiones reflejan igualmente los principios que inspiraron el orden jurídico de Roma, y que la tradición romanística ha llegado a acoger en ocasiones con mejor fortuna, incluso que algunas que contiene el Corpus Juris. En efecto, porque el Corpus Juris pues no es un receptáculo de dogmas. Es el caso, por ejemplo, del aforismo Cujus commoda, eius incommoda, que no es sino una variante de la regla original de Paulo, secundum naturam et commoda, quiusque rei eum sequi, cum secuntur incommoda. Por esta razón ha parecido necesario incluir en este repertorio, aparte las reglas jurídicas romanas, algunos de los aforismos más importantes generados en la tradición romanística. Se ha procurado, sin embargo, que el lector pueda distinguir claramente unos de otros, y a ese efecto los que proceden de la tradición romanística se incluyen precedidas de asterisco, sin indicación de origen, aunque en ocasiones, cuando la dependencia es muy patente, se remite al pasaje de las fuentes romanas en que ya se encontraba contenido el principio que formulan. Bueno, y es que el propio libro, ya en este apartado, bueno, no se alcanza a ver, pero ya va teniendo todo un catálogo de Regula Iuris, de estos aforismos, que no se limita a lo que ya les sugería al principio del curso, que ustedes recopilasen a su vez,
Si no, de cualquier manera les mandaré el documento en PDF a través del chat de WhatsApp, donde aparecen los aforismos de el título 17 del libro 50 del Digesto. Esperemos que lo de la cuarentena termine a tiempo suficiente como para pasarle este material fotocopiado y ustedes lo puedan tener en su poder. Bueno, ahora bien, empezamos a hablar de los principios porque hemos estado hablando acerca del yus. No se vayan a asustar, ese oso de peluche que ven ahí atrás es una cosa bastante curiosa, pero es un oso de colección. Se los voy a tener que mostrar para que no se quede esto en el terreno de las dudas. Igualmente espero que un día estos ya que alguien se anime y nos dé la cara. Bueno, este oso es un oso que fabrica una casa que hace osos de peluche artesanales. Es una casa alemana. Son osos hechos a mano, como les decía, artesanales, de la casa Hermann. Y bueno, cuando Benedicto XVI, ya saben que yo soy un católico muy recalcitrante, fue elegido papa, pues a algunos nos dio mucha emoción porque él es un gran teólogo, muy agustiniano. Yo soy más tomista, pero a fin de cuentas es como los que admiran en el fútbol a Messi o a CR7, es decir, era un crack para los teólogos. Y bueno, se hicieron de este oso 265. Yo tengo el número 215 certificado. Este lo compré en Frankfurt, Alemania, en 2006, es decir, apenas pues prácticamente un año de la elección de Benedicto XVI como papa. Y entonces aquí lo tengo presente porque eso es como así tengo santos o tengo Beethoven u otros personajes. Bueno, pues aquí está. Desde luego estos no son artesanías para maltratar, todo lo contrario, pues son souvenirs que nos recuerdan, en el caso de los católicos, pues que el Papa es la cabeza visible de la unidad de nuestra iglesia. Y ahí lo dejo ya, para que no quede ningún lugar a dudas de que tenemos ahí un compañero de peluche. Y en cuanto al peluche verdadero, pues ahí está dormido. Es que esta es la hora también que le entra la siesta. Hoy sí paseamos un poco. Y bueno, le entró durísimo al pollo, así que el Kelsen está, pues, como pienso estar al rato yo mismo, bien dormido. Bueno, habíamos hablado de los principios generales del derecho por el tema del jus. Hay una cosa muy importante, esto está en el parágrafo 14 de Derecho Privado Romano, este libro, el clásico de Dors, pero también se encuentra en Elementos de Derecho Privado Romano que nosotros manejamos para ya entrar de lleno a nuestra materia. Es decir, nos dice Dors que el más antiguo jus consiste en un orden de poderes personales. Y esto es lo que nos va a llevar a la distinción precisamente de lo que hoy en día distinguimos como derechos reales o derechos de los bienes con respecto a los derechos personales. Dice Dors, estos poderes se manifestaban en actos de fuerza, vis, pero formalmente ritualizados. Son en su origen de dos clases: actos de apoderamiento de cosas, vindicatio, y de personas, manus injectio. De estos dos arquetipos derivan respectivamente los que llamamos derechos reales sobre una cosa o res, y derechos personales sobre la cosa, sobre la persona de un deudor. Voy a repetirlo. Estos poderes, porque el jus consiste en un orden de poderes personales, es decir, que alguien le pueda exigir a otra persona, estos poderes se manifestaban en actos de fuerza, vis, la exigencia, pero formalmente ritualizados. Son en su origen de dos clases: actos de apoderamiento de cosas, vindicatio, y de personas, manus injectio.
De estos dos arquetipos derivan respectivamente los que llamamos derechos reales sobre una cosa o res y derechos personales sobre la persona de un deudor. Entonces, podemos decir que cuando hablamos de derechos personales, estamos hablando de poderes que se ejercen sobre una persona, mientras que cuando hablamos de derechos reales, hablamos de poderes que se ejercen sobre cosas. Y haciendo referencia al derecho antiguo, a ese apoderamiento de cosas le llamamos vindicatio, que mucho se simboliza con la vindicta, la espada, ¿no? Y de personas con la manus, con la sujeción. Por lo tanto, y reitero otra vez, los derechos reales son poderes sobre una cosa o res, y derechos personales son poderes sobre la persona de un deudor. Y aquí está pues la gran división de los derechos reales y derechos personales que aporta Dors partiendo de los arquetipos del derecho romano antiguo. He ido desde prácticamente el capítulo 1 del Génesis en este repaso porque quería que nos metiéramos muy bien en la cabeza de Álvaro Dors, no solamente porque es el autor del libro que principalmente estamos leyendo, también por ahí les he dejado el de otra autora, que a su vez también está inspirada en el arte de lo justo, en el Ars Juris, y que por lo tanto, pues sí, esas coordenadas orsianas para estudiar el derecho romano no es de una perspectiva de un conjunto de normas jurídicas, que no es el caso. Eso pertenece, como lo hemos dicho hasta el cansancio, al derecho moderno. Sino que estamos abordando un sistema, y es un sistema de pensamiento que es propio del derecho romano clásico, pero que sigue vigente en la medida en la cual esa jurisprudencia ejemplar, como dice Dors, nos libera del corsé de el derecho positivo como hoy en día lo tenemos. Ya hay reclamaciones, por ejemplo, de empresarios en torno a uno de los acuerdos, por ahí creo que es un decreto, no sé si es el del día 30, que se han tomado en este momento de medidas sanitarias. Hay quejas por el cierre de muchos negocios que se consideraban no esenciales, pero también hay quejas de carácter laboral por gente que considera que no tiene por qué ir a trabajar en esta situación. Claro, estamos hablando de una situación límite en la que es muy raro que alguien esté satisfecho o esté contento con lo que está pasando. Es muy duro estar a cuatro paredes, es muy duro que a ciertas horas de la noche no contemos con la seguridad, si ya de por sí no la teníamos anteriormente, para salir a la calle. Vamos, el paro del día 9 de marzo se debió fundamentalmente a la inseguridad. Aquí la violencia contra las mujeres, además de que pueda haber machistas, porque nunca falta un estúpido por ahí, pues también se debe a la violencia que ha acampado a sus anchas en nuestro país. Y la Ciudad de México, pues desafortunadamente se ha desajustado. Yo puedo entender que una socialista o comunista recalcitrante como es doña Claudia Sheinbaum, a quien le envío un cordial saludo, haya querido reivindicar uno de los reclamos de los estudiantes del movimiento de 1968, cuando su servidor tendría unos cuantos meses de nacido, prácticamente 11. Pero lo que sí puedo decirles es que el cuerpo de granaderos tiene una razón de ser y es muy importante precisamente para evitar desmanes como los que sucedieron el domingo 8 de marzo. Antes de que se diera la cuarentena y previo al viaje que hice a Tijuana, me había dado una vuelta al centro porque un amigo me había dicho que había habido daños graves y pintadas muy ofensivas
en el atrio de la Catedral Metropolitana, y no solo ahí, sino también en el edificio de Monte de Piedad, que está enfrente. En efecto, hice un conjunto de fotografías de aquello, y antes de que se declarase la emergencia nos íbamos a reunir algunos amigos para ver cómo proteger algunas iglesias de gente que quiere profanarlas. Una cosa es reivindicar derechos, y repito, yo en eso el primero, y me uno porque estoy en contra de todo tipo de forma de violencia, salvo el caso de la legítima defensa personal o social, que vamos, había una forma pacífica para exigir la seguridad de nuestras mujeres. Y miren nada más qué es lo que viene pasando. Gente infiltrada en los grupos que lanzó bombas Molotov, periodistas que sufrieron quemaduras, policías que sufrieron quemaduras, gente que fue lesionada y daño al patrimonio. Hay que pensar muy bien si esto realmente tiene los efectos deseados o qué está sucediendo. Vean cómo nos dejaron la biblioteca, el gasto extra que tuvo que hacerse para reparar los daños. En fin, también hay límites para efecto de expresarnos y de reclamar nuestros derechos. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Lo cierto es que para colmo nos vemos en una situación extrema como es esta pandemia, y definitivamente pues cuesta trabajo saberla sobrellevar. Apenas estamos en el día 2 de abril, y nos espera 28 más. Y no sabemos, incluso puede haber una extensión, como ha pasado en España, para el mes de mayo. Hay que estar preparados para todo. Y por ello movernos con las restricciones que nos señala la autoridad. Pero bueno, el punto de origen era es que muchas veces el ejercicio de un derecho puede afectar a otro. Y encontrar el equilibrio es muy complicado. En este caso estamos pensando por el bien común, estamos pensando en torno a evitar la expansión de una pandemia y evitar que haya gente que se infecte y evitar que haya muertes. Es inevitable esto en última instancia, pero al menos que no sea un número de escándalo. Esto que veíamos de imágenes de cuerpos a los que ya se les prendía fuego en Ecuador, en la calle, pues es algo que nos tiene que dejar mucho de qué pensar. Y es imposible los datos que está reportando China. Aquello no cuadra primero con la proporción poblacional que se tiene allá, y segundo, pues con un gobierno que es totalitario, pues no se puede confiar porque había ocultado los datos desde el principio. Bueno, ya tenemos la división entonces entre derechos reales y derechos personales, pero quisiéramos un repaso acerca de las fuentes del derecho romano para acabar de redondear el sistema de razonamiento del derecho que estamos siguiendo de acuerdo a la escuela de Álvaro Dors. Entonces vamos a dejar este video aquí. De nuevo, pues agradezco mucho sus palabras de aliento, y hay que seguir adelante porque lo que estamos haciendo es la tarea universitaria. Este no es propiamente un canal de YouTube en el cual quiera polemizar, ya lo haré. Como les digo, si el pez aprende a nadar en el agua, pues bueno, esto me está sirviendo como aprendizaje para ir mejorando, y aprenderé a editar mejor los videos, o utilizar ya otro tipo de cámara que no sea la de la PC. En fin, ya iremos en ese esfuerzo de aprendizaje. Esto es nada más una cuestión de mantenernos en forma universitaria durante este periodo de encierro, no interrumpir nuestro ciclo de enseñanza-aprendizaje como nos ha pedido la dirección y la rectoría, y porque precisamente somos universitarios. Hombre, pues ya echaremos un Goya una vez que nos saquen de aquí, y lo haremos con mucha alegría, y ahora sí la cerveza prometida nos la echaremos, espero que sea lo más pronto posible y con mucha salud, que es lo que siempre les deseo, además de paciencia. Un saludo para todos y todas.